Buenos días, bienvenidos a más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad. Pónganse cómodos y escuchen nuestro siguiente relato. Siempre creí que en la vida lo más importante era el dinero, no por ambición, sino porque pensé que el dinero podía resolverlo todo. El cansancio, la frustración, el miedo a quedarse solo. Crecí convencido de que si tenía suficiente dinero, nada más podría faltarme, pero estaba muy equivocado. Mi nombre es Josué, y lo que voy a contar no es una historia para asustar a nadie, tampoco es por diversión, simplemente es un aviso, que en ocasiones no podemos meternos con lo desconocido, porque el dinero puede comprar silencio, comodidades, incluso lealtades falsas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, y cuando intentas hacerlo, no hay precio para eso. Vivía con mis papás, tenía 19 años, cuando decidí dejar la escuela para empezar a trabajar y ayudarles a conseguir dinero. Ellos nunca me habían exigido nada, siempre me dieron lo que pudieron, pero yo los veía cansados, desgastados, y lo único que realmente quería en la vida era aliviarles un poco el peso que cargaban todos los días. Soy hijo único, nunca tuve hermanos, así que toda la atención y toda la preocupación de mis papás siempre fue para mí. Mi papá trabajó muchos años en la herrería. A sus 50, la vista ya la tenía muy dañada. Apenas distinguía las cosas y cada vez le costaba más encontrar trabajo. Mi mamá era empleada doméstica, pero con lo poco que ganaba, apenas alcanzaba para lo básico. Había días en los que el dinero simplemente no rendía, y eso se sentía en el ambiente. Empecé a buscar empleo, pero nada salía para mí. Todo estaba muy mal pagado, y los trabajos, que prometían un poco más, siempre pedían estudios o experiencia, dos cosas que desgraciadamente yo aún no tenía. Cada puerta que tocaba se cerraba antes de que pudiera explicar quién era o qué necesitaba. Así que no me quedó otra que empezar a lavar coches para sacar algo de dinero. Algunos días me iba muy bien y podía juntar hasta unos 500 pesos, pero había otros en los que no salía nada. Regresaba a casa con las manos vacías, cansado, con el cuerpo muy adolorido y la cabeza llena de pensamientos que no me dejaban dormir. Cada día sentía más fuerte esa presión de tener que hacer algo, lo que fuera, con tal de ayudar en la casa. Una tarde llegué a una colonia muy bonita, casas grandes, muy hermosas, de esas que solo había visto en telenovelas. Empecé a tocar puertas para ofrecer lavar los coches, pero en todas me decían que no. Algunas ni siquiera abrían las puertas, otras me veían de arriba abajo antes de negarse. Ya estaba por irme cuando salía una mujer que se apiadó de mí. Era una señora mayor, de unos 70 años, tal vez más. Me miró fijo durante unos segundos y después me dijo que sí, que le lavara su camioneta. Me dijo que si hacía bien el trabajo, me lo pagaría muy bien. No esperé ni un minuto. Me puse a lavar aquella camioneta de inmediato. Era una camioneta hermosa, pero estaba increíblemente sucia. Lo que más me llamó la atención fue el olor. No era humedad normal ni basura vieja. Era un olor rancio, pesado, como algo podrido que llevaba tiempo encerrado ahí. Me aguanté las ganas de vomitar y seguí trabajando. Definitivamente, esa camioneta necesitaba una buena lavada. Cuando estaba aspirando los asientos, encontré algo entre las rendijas. Era un anillo de oro, muy bonito. Estaba muy pesado y era muy llamativo. Por un momento pensé en quedármelo.
Nadie se daría cuenta, pero algo en mí no me dejó hacerlo. Así que lo guardé en la bolsa del pantalón, y cuando terminé, fui con aquella señora. Ya terminé de lavar su camioneta, señora. También, déjeme decirle que me encontré este anillo. Aquella señora sonrió. Estaba muy agradecida. Me preguntó que cuánto me debía, y le respondí que serían 150 pesos. Ella se metió a su casa y tardó unos minutos. Cuando volvió, me entregó aquellos 150 pesos y una pequeña figura de la Santa Muerte. Yo esperaba que me pagara más, pero al parecer no le había gustado mi trabajo. Aquella mujer me dijo con voz extrañamente firme: puedo ver en sus ojos que necesita ayuda. No le daré más dinero, pero le entrego esta figura de la Santa Muerte. Ella le ayudará. Pídale lo que necesite. Pídale con mucha fe. Y créame, ella le dará todo lo que usted siempre ha querido. Tomé la figura con cierta incredulidad. ¿Cómo podría una estatua de yeso ayudarme en algo? Aún así, la guardé con mucho cuidado y le di las gracias. La señora me sonrió de nuevo y cerró aquella puerta. Yo me fui a casa, un poco pensativo, pero mínimo con 150 pesos en la bolsa. Al llegar a casa, le di el dinero a mi mamá. Ella lo contó con calma y suspiró. Con este dinero, apenas alcanzará para comprarle unas gotas a tu papá, porque le duelen mucho los ojos. Pero nada más. No alcanzará para otra cosa. Cuando mamá me dijo eso, me sentí muy triste. Me metí a mi cuarto sintiéndome un inútil. Desesperado, me quité la camisa y el pantalón con coraje y los aventé al piso. Cuando el pantalón cayó, escuché un golpe seco, distinto al de la ropa contra el suelo, un sonido duro. Me agaché de inmediato y metí la mano para ver qué era. Y ahí estaba, la figura de la Santa Muerte. La tomé con mucha molestia. Estaba muy enfadado. Pensé en romperla, en estrellarla contra el piso y olvidarme de todo. ¿De qué me servía esa estatua cuando en mi casa no había ni para medicinas, ni para comida? Pero algo me detuvo, no sé qué, así que solo la puse dentro de mi cajón, a un lado de mi cama. Pasaron los días y todo seguía igual de mal. Nada mejoraba. Llevaba 3 días sin lavar un solo coche. 3 días sin traer dinero a casa. Esa tarde regresé derrotado, con la cabeza baja. Me metí sin decirle nada a mi mamá. Al entrar a mi cuarto, me quedé quieto. La figura de la Santa Muerte estaba sobre mi cama. Eso me llamó la atención de inmediato. Mi mamá casi nunca entraba a mi cuarto, y mucho menos movía mis cosas. Pero no encontré otra explicación. Pensé que quizá había estado limpiando y la había puesto ahí sin darle importancia. Tomé la figura con cierta incomodidad. No me gustaba verla ahí sobre la cama, como si me estuviera esperando. Así que nuevamente la guardé en el cajón y lo cerré, tratando de no pensar en eso. A la mañana siguiente pasó lo mismo. Llegué a la casa de mal humor, otra vez sin haber sacado ni un solo peso. Entré directo a mi cuarto, y ahí estaba la figura de la Santa Muerte, otra vez sobre mi cama en el mismo lugar. Sentí un nudo en el estómago. Salí de inmediato del cuarto y le pregunté a mi mamá si había entrado. Ella me miró confundida y me dijo que no había pasado para nada, que ni siquiera había subido. No insistí, no quise hacerlo. Regresé a mi cuarto, tomé la figura sin decir una palabra y la volví a guardar en el cajón y lo cerré con fuerza. Me metí a bañar intentando despejarme. Dejé que el agua cayera un rato, como si pudiera quitarme de encima todo lo que traía en la cabeza. Cuando salí, con el cabello aún mojado, entré a mi cuarto y sentí que el cuerpo se me tensó por completo. La figura estaba otra vez sobre la cama. Esta vez sí sentí miedo, no uno exagerado, sino ese miedo frío
que aprieta el pecho cuando algo no encaja y ya no sabes ni qué pensar. La tomé con ambas manos, sintiendo el yeso frío contra la piel, y sin darme cuenta le hablé. Deja de asustarme, mejor ayúdame, si de verdad puedes hacerlo. No pedí nada en específico, solo me quedé ahí, sosteniéndola, sintiéndome ridículo y al mismo tiempo completamente vulnerable. Pasaron los días y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Empecé a lavar más carros al día y con eso a traer un poco de más dinero a casa. Mi papá también empezó a ver mejor. Al parecer, esas gotas le habían ayudado mucho. Nunca llegué a pensar que mi pequeña petición tuviera algo que ver con esto. Todo parecía estar mejorando, pero al parecer, el destino de mi familia estaba escrito para el sufrimiento. Un día que mamá se estaba bañando, se cayó en el baño y se golpeó la cabeza. Tuvimos que llevarla de inmediato al hospital. El doctor nos dijo algo que nunca olvidaré. Probablemente no pasará la noche. El impacto fue muy grave. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía respirar. Papá me dijo que me fuera a descansar a casa, que él se quedaría en el hospital. Yo no quería, pero él insistió y me tuve que ir. Cuando llegué a casa, entré al cuarto y ahí estaba nuevamente la figura en la cama, como si me estuviera esperando. La tomé con ambas manos y le pedí casi rogando: por favor, ayuda a mi mamá. Te lo pido. Sentí algo extraño. Mis manos comenzaron a arder. Una sensación que no sabía cómo describir. Era como si algo dentro de la figura me escuchara. Como si supiera exactamente lo que quería. Y como si me estuviera respondiendo. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Pero tenía que pedírselo, ya que mi mamá estaba muy mal. Pasaron los días y mamá fue recuperándose poco a poco. El doctor decía que era algo inexplicable. El golpe había sido muy fuerte y él pensaba que ya no iba a sobrevivir. Pero sorprendentemente, ella mejoraba cada día. Cuando mamá regresó a casa, supe que ese milagro sí había sido de la Santa Muerte, que de verdad podía concederme lo que yo quisiera. Y aunque al principio me sentí ridículo por pensarlo, pronto empecé a pedir lo que en mi mente joven y desesperada parecía lo más necesario en la vida: el maldito dinero. Al principio empecé pidiendo poco, solo lo necesario para sobrevivir, para que mi familia no pasara hambre, pero poco a poco comencé a pedir más, y luego aún más. Cada vez que lo hacía, la figura parecía escucharme, y no sé cómo, pero de alguna manera, el dinero siempre llegaba. Siempre aparecía dinero de una forma u otra, suficiente para cubrir lo que necesitábamos, incluso más. Era extraño, casi incómodo. Cada billete, cada moneda, llegaba de manera casi perfecta, como si alguien estuviera asegurándose de que todo estaba bien. Yo le tenía un altar. Había investigado cómo debía hacerlo, cómo mostrarle agradecimiento. Pero poco a poco, el dinero comenzó a cambiarme, sin darme cuenta. Muchas noches ya no dormía. Me la pasaba de fiesta, conociendo mujeres, gastando todo lo que tenía, sin pensar en nadie. Mi papá me regañaba, pero yo no quería escucharlo. Le decía que no se metiera en mi vida, que si él, por haber sido pobre, no había conseguido nada, que a mí me dejara en paz. A mi madre le despreciaba su comida. Cuando ella me decía que ya tenía todo en la mesa, yo le contestaba que lo mejor era comer en la calle y no comer sus frijoles o nopales. Poco a poco, me fui convirtiendo en un desgraciado, en alguien que ni siquiera yo reconocía. El altar también lo descuidé por completo. Ya no me acordaba de la santa, la misma que me había puesto ahí. Ya me había olvidado de ella. Un día por la noche, papá me estuvo marcando, pero yo no le contesté.
Mamá me contó que él salió a buscarme y lo que pasó jamás lo olvidaré. Unos malditos lo asaltaron y por quitarle lo que llevaba, también le arrebataron la vida. Eso me golpeó en el alma. Mi papá ya no estaría más conmigo. Y yo, ni con todo el dinero que ahora había conseguido, podía regresarle su vida. Mi mamá enfermó poco a poco y después de 15 días pasó lo más doloroso. Ella también murió. Murió de tristeza, de desesperanza. No podía estar sin mi padre y se fue con él. Me quedé sin padres en un abrir y cerrar de ojos, como si todo lo que conocía se hubiera esfumado en una pesadilla horrible, de esas que no sabes si terminarán o simplemente te seguirán persiguiendo mientras estás despierto. Después de eso nada volvió a tener sentido. Mi vida se volvió aburrida. Ya no me gustaba salir. Siempre me la pasaba en casa, lamentándome de haber cambiado a mis padres por unos cuantos pesos. Aunque tenía todo lo que alguna vez quise en lo material, ya no tenía lo único que realmente importaba en la vida: el cariño de mis viejos, sus abrazos, su voz en la casa, la comida que muchas veces desprecié de mi mamá. Ya no estaba ahí. Una noche preparé todo. Ya no quería vivir. Dejé la llave del gas abierta y me fui a acostar. Poco a poco empecé a oler el gas y de pronto me quedé dormido. De pronto empecé a soñar aquella anciana que me había regalado la figura de la Santa Muerte. Estaba de pie frente a mí, mirándome con la misma calma inquietante de aquella tarde. Te di la figura para que te ayudara, y aún así te olvidaste de ella y también de tus padres. Siempre pediste dinero, así que eso fue lo único que aprendió a darte, porque a ti nada más te importaba. Así que la Santa Muerte se llevó a tus padres para equilibrar las cosas. Pero tú no puedes morir aún. Tú tienes que seguir vivo, con todo el dinero que has conseguido, que es lo único que vale la pena para ti. Yo me desperté empapado en sudor, con una sensación horrible en el pecho, y por primera vez entendí que no había recibido ningún regalo. Todo se me había cobrado, y de la peor manera. Me levanté del sillón un poco confundido. Ya no olía a gas. Al parecer alguien cerró las llaves, pues según aún no me tocaba a mí. Desde ese día me fui de esa casa. Intenté venderla, pero no pude. Me puse a trabajar formalmente, lavando camiones para una empresa. Y aunque ahora me va muy bien económicamente, no puedo olvidar que por mi ambición perdí a mis padres y nunca pude darles o regresarles algo de lo que ellos me habían dado a mí. Nunca juegues con la Santa Muerte, porque ella no te da nada gratis. Siempre buscará la forma de cobrarte, de la manera en la que menos lo esperas. Si te gusta el contenido, dale like, activa la campanita de notificaciones y sigue escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.